En directo, desde Ciudad Real, en Onda Metropolitana. Crónicas de Ciudad Real, presentado por Antonio J. Martín. Hola, buenas tardes. En el espacio de hoy de nuestro programa Crónicas de Ciudad Real, voy a hablarles hoy de un suceso histórico que marcó para muchos años nuestra ciudad y el concepto que el Gobierno de España tuvo de nuestra ciudad. Es un hecho que ha caído con los años totalmente en el olvido, pero fue un hecho que, ya les digo, marcó generaciones de ciudadrealeños y ciudadrealeñas. Es nada más y nada menos que la sublevación del Regimiento Ligero de Artillería número 1 con base en Ciudad Real, en el acuartelamiento, hoy sede del Rectorado de la Universidad de Castilla-La Mancha, en el acuartelamiento Cuartel de la Misericordia. ¿De qué estamos hablando? Verán, los antecedentes son, para nuestro país, para España, estábamos en 1929, que es el año de la sublevación, en un directorio militar dirigido por un consejo de gobierno, un consejo de ministros, un directorio militar, formado todo por militares menos un civil, por el teniente general de infantería Miguel Primo de Rivera y Orbaeneja. Este militar había dado un golpe de Estado incruento en septiembre de 1923 y desde entonces dirigía la política española con el beneplácito del rey Alfonso XIII y de prácticamente todos los partidos políticos, ya que la vida social, económica y política española seguía igual, no había habido muertos, ni heridos, ni prácticamente represión. Pero había un gran descontento por la guerra de África, la guerra contra Marruecos, entre los militares, aparte de lo que diríamos hoy en día piques personales, y eso hizo que reunión de estos altos mandos militares, incluido el ministro de la Guerra, hoy diríamos ministro de Defensa, el ciudadrealeño general Aguilera, con algunos políticos importantes que estaban en el exilio, como Sánchez Guerra y otros que estaban dentro de España, como Pablo Iglesias, y algunos líderes sindicalistas y, ya les digo, mandos de bastantes regimientos del ejército español y algunas unidades de la Armada, planificaban dar un golpe de Estado, una sublevación, que es el nombre militar que recibe, a la vez entre la noche del 28 de enero de 1929 y la mañana, por supuesto, el día del 29 de enero de 1929. ¿Qué sucedió? Pues ahora se lo voy a explicar. Sucedió que Sánchez Guerra llegó tarde, llegó ese mismo día 29 por barco desde el exilio en Francia, llegó a España tarde, llegó el 29, pero el mismo día 28 habían sido abordados por la Guardia Civil y servicios de información del gobierno varios de los, vamos a decir, de las mentes que habían previsto esa sublevación, incluido el ministro de la Guerra, el ciudadrealeño Francisco Aguilera y Egea. Entonces, el golpe para esa madrugada, que es cuando estaba previsto la sublevación, de 30 unidades, 30 regimientos de España, la mayoría de ellos de artillería, piensen que la artillería entonces era lo más potente que había, nunca mejor dicho, en potencia de fuego, lo más. De hecho, el lema de la artillería era Ultima Ratio Regis, es decir, la última razón del rey, porque era lo más potente que había hasta los carros de combate y la aviación, que surgirían, bueno, ya habían surgido por esa época, pero tendrían su uso más potente en los siguientes años. Entonces, ya les digo, se iban a sublevar 30 regimientos en toda España, en la península ibérica, vamos a decirlo así, y solo se sublevaron dos, el de Valencia, de artillería también, y el de Ciudad Real, el ligero de artillería. ¿Qué era artillería ligera? Eran estos obuses que ustedes podrán ver, nunca mejor dicho, el 12 de octubre, u ocasiones que son remolcados por un carro con caballo y que, bueno, pues entonces era, como dice el nombre, ligeros, pero efectivos, no se crean que esos obuses no harían daño. Entonces, bueno, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió aquí en Ciudad Real? Pues en la madrugada, el regimiento de artillería ligero número 1 de Ciudad Real, en la madrugada, como habían quedado, digamos así, recibido las órdenes del propio general Aguilera, se encaminó a hacer su parte, es decir, la sublevación, que consistía en esa madrugada tomar todos los puntos de gobierno de Ciudad Real y, si era posible, de la comarca, por el norte de Fernán Caballero, al lado, lógicamente, de Miguel Turra, en cuanto a las telecomunicaciones, es decir, el telégrafo nunca mejor dicho, la radio, donde lo hubiera, que prácticamente no había más que en el gobierno civil de Ciudad Real,
el telégrafo sobre todo, y el ferrocarril. El ferrocarril, por eso lo de Fernán Caballero y también Miguel Turra, que también tenía un apeadero de mercancías. Por supuesto, en Ciudad Real, el gobierno civil, el ayuntamiento, correos y postas y telégrafos, que era el nombre oficial, el cuartel y la comandancia de la Guardia Civil. La Guardia Civil tenía incluso caballería aquí en Ciudad Real, y lógicamente los políticos que hubiera aquí en Ciudad Real y el servicio de investigación, que era lo que entonces era la policía, lo que hoy sería la Policía Nacional, pues entonces se llamaba Servicio de Investigación, eran civiles, ahora quiero decir, vestían de paisano, pero era lo que no se llamaba policía. Pero bueno, todo el arco de funcionarios del Estado y de las comunicaciones y los transportes fue tomado por sorpresa, incluido el teniente coronel de la Guardia Civil, jefe de la comandancia provincial de Ciudad Real, Ocho Torena, que luego años después se convertiría, bueno, ya se había convertido en una figura mediática por otros actos. Bueno, fueron tomados por sorpresa, se les conminó a rendirse, a entregar las armas, sobre todo a la Guardia Civil, que eran los únicos que tenían armas de guerra, fusiles, lo que aquí ya la gente llamaba mosquetones, pues, fusiles de guerra, Mauser, bastante potentes. Y bueno, pues se les conminó a la Guardia Civil del puesto de Ciudad Real y de la comandancia a que entregase, lo cual hicieron porque se vieron sorprendidos, también la Policía Municipal de Ciudad Real, igualmente, todo fue tomado incruentamente y desplegado con tal pasmosidad, podemos decir. El testimonio de un abuelo mío que vivía en la calle Toledo era que a las 9 de la mañana seguían habiendo artilleros, que es el nombre lógicamente de la artillería, artilleros empujando cañones en el empedrado de la calle Toledo, entre la niebla de esa mañana, con toda tranquilidad, con un fusil al hombro, lo que he dicho antes, la gente llamaba mosquetón, un fusil al hombro, grupos de artilleros de 4 y de 5 con su oficial, pues se encaminaban por la calle Toledo hacia la estación. Con toda tranquilidad la gente llegó a pensar, dijo mi abuelo, que eran maniobras, porque las maniobras en Ciudad Real consistían en eso, salir del cuartel, que estaba donde sigue estando en la Plaza de España, ¿vale? Y encaminarse por la calle Toledo, llegar al Pilar, subir por la calle Ciruela e ir a la estación y allí pues ellos desplegarse. Entonces, bueno, como pueden ver en esta foto, la tranquilidad, no, esta foto no es de ese día, pero de después, pero bueno, la tranquilidad fue absoluta. Porque bueno, la gente pues continuó haciendo su vida hasta que llegaron las órdenes del gobierno de Madrid, lógicamente, el gobierno militar. Aquí si ven, no sé si alcanzan a verlo, aquí, este hombre es un artillero del regimiento, este hombre con la boina, ese era el uniforme que tenía la artillería española por aquel entonces. Este fue ese día, ¿vale? En un día brumoso de enero. La foto la he coloreado, lo lamento por el autor, también le doy las gracias, pero en honor un poco a la verdad, a la autenticidad histórica, me he permitido la licencia de colorearla con un programa informático, ¿vale? Bueno, aquí ven nuestra Plaza Mayor, ven lógicamente un día de tranquilidad. Bueno, pues así era en esa fecha y en ese año. Al fondo ven el ayuntamiento, el antiguo ayuntamiento, que algunos no han conocido. Bueno, pues ya digo, hubo tranquilidad hasta que a media tarde 4 aviones de la aviación del Ejército Español, el Ejército del Aire Español, pues sobrevolaron Ciudad Real varias veces, hay testigos, y arrojaron un pasquín que luego veremos, en el que se combinaba la rendición del regimiento. Bueno, esto ya ven, es el ABC, sobradamente conocido ese diario. Entonces el gobierno, ¿por qué pone ahí 30 y no 29? Pues porque el gobierno secuestró la prensa nacional. Ven que pone Madrid día 30 de enero y no 29 de enero. La prensa nacional, como estábamos hablando de un directorio militar, es una dictadura. De hecho, entonces se la tildaba la oposición como dicta blanda, porque no era exactamente una dictadura, pero no era una democracia. Bueno, ¿qué tenía pensado la gente que había dado la sublevación? Sustituir este directorio militar por un directorio civil y militar provisional hasta convocar unas elecciones, incluso que el rey se exiliase hasta que hubiera elecciones y se decidiese si iba a ser España una monarquía constitucional o una república. Ese era el plan que tenían los políticos y los militares. Como no salió ni siquiera el regimiento de Valencia, porque le estaba esperando el propio ejército allí en Valencia, si se preguntan dónde estaba el regimiento en Valencia, estaba donde el Tribunal Supremo de Valencia, si no han cambiado el edificio.
Vale, bueno, entonces aquí se secuestró por orden de Primo de Rivera, del teniente general Primo de Rivera, se secuestró la prensa nacional y por eso pone sucesos en Ciudad Real un día después. Curiosamente, la prensa de Ciudad Real, Vida Manchega y El Pueblo Manchego, que eran los dos periódicos que había en Ciudad Real entonces, decidieron también no salir ese día, o salieron ya por la tarde-noche, porque ellos publicaron una editorial en la que decían que ellos eran neutrales, más decir, sobre todo Díaz Manchega decía literalmente, si no recuerdo mal, que el pueblo de Ciudad Real no se identificaba con esos sublevados y que Ciudad Real iba a seguir en su tradición pacifista y tranquila y no iba a hacer caso a esas. Entonces ya ven, hay sucesos en Ciudad Real donde el Consejo de Ministros dice que va a mandar tropas, como así fue, mandó en esa misma tarde nada más y nada menos que 3 regimientos de infantería. Piensen que cada regimiento más o menos eran unos 1000 hombres. Entonces, para una guarnición de unos 500 artilleros que había en Ciudad Real, la mayoría de ellos quintos, es decir, hombres jóvenes que estaban haciendo servicio militar, y sus oficiales, pues para un objetivo de 500 hombres, sí, con artillería potente, pero bueno, sí, que no iban a ofrecer mucha resistencia, por no decir ninguna, pues se mandaron cerca de 3000 hombres, se mandaron 2 regimientos de infantería, uno de zapadores minadores y un escuadrón de lanceros de caballería, más aviación con ametralladoras, con bombas, por si acaso, es decir, se hizo una demostración de poder, vinieron en tren y llegaron en la madrugada del día 30. Pero ¿qué les digo? ¿Qué más sucedió en Ciudad Real? La gente en esa tarde, pues todavía no había llegado el ejército español, pues digámoslo así, al tener la gente libre por la tarde y empezar a llegar, eso sí, muchos periodistas, llegaron a venir periodistas hasta de periódicos franceses, ¿vale? Toda la prensa nacional, aunque no publicó ese día porque estaba secuestrada, sí mandó, y al día siguiente igual, sí mandó, sobre todo la prensa madrileña, lo tenía más cerca, estaba el tren, había la directísima, lo que hoy sería el AVE, había un tren directo a Ciudad Real, un tren rápido, de mercancías y bueno, pues mandaron reporteros y esta es una de las fotos que pueden ver de esta, aunque esa foto ya es del día 30 porque está la bandera arriada y no hay guardia en las jaritas, mandaron reporteros que dijeron que la vida en Ciudad Real seguía, que nadie estaba haciendo caso, que el gobierno municipal, o sea, el ayuntamiento era leal al gobierno nacional. Ese es el cuartel de la Misericordia, hoy restaurado, ahí lo ven, también me he permitido la licencia de colorear la foto, ¿vale? Ven que no tiene bandera porque ya había sido arrestado el regimiento. Es decir, ¿qué le pasó? ¿Qué pasó en Ciudad Real? Ya se lo he dicho. La población siguió haciendo su vida, ahora veremos otra foto con la algarabía de la gente que se acercó en esa tarde, sobre todo niños que vivían, supongo, ahí pueden ver, esta es una foto del Diario Nacional, además diario, vamos a decir, diario oficial de propaganda de Primo de Rivera. Esta es una foto que también me he permitido colorear para que vean un poco las caras y los colores que tenía Ciudad Real el 29 de enero de 1929. Bueno, ya ven niños, supongo, es una deducción mía que no vivirían muy lejos. Pues ahí ven la población de Ciudad Real que se acerca a ver ese cuartel que ya está vacío porque, bueno, se ha producido esa sublevación y el regimiento ha sido acuartelado otra vez y han sido arrestados. Bueno, pues eso es una foto histórica, ya ven, no hay tensión, incluso se ven sonrisas de alegría porque, bueno, pues para la población de Ciudad Real, pues supongo sería una ocasión de extrañeza ver tanto periodista, ver tantas cosas, porque aquí lógicamente no venía nadie, era una ciudad de provincias donde con perdón no pasaba nada nunca, también es una señal de que se está haciendo el gobierno, nada malo nunca, quería decir, y de repente hay una sublevación, que es un golpe de Estado, dirigido por gente que es de la provincia y gente que no es de la provincia, y gente que es de Ciudad Real y gente que no es de Ciudad. Entonces les cuento, esa tarde llega un destacamento de estos artilleros de Ciudad Real, después de haber tomado aquí el tren, la estación, todas las comunicaciones del gobierno, bueno, el gobierno civil, bien, llegan a Miguel Turra a que el puesto de la Guardia Civil de Miguel Turra entregue las armas y puedan cortar también las comunicaciones. Y para su sorpresa, ya digo, es un teniente y 4 artilleros con un obús, ¿vale? Lo han llevado allí en tren, bueno, y luego lo han descargado y luego bien, pues
Para su sorpresa, el comandante del puesto, el sargento Merchant, pues no solo no entrega las armas, sino que sale muy bravo, y todo esto se lo digo porque por suerte para nosotros, o no suerte, el testimonio es directo de un familiar mío, es decir, una tía abuela mía tuvo la casualidad, la suerte de estar allí presente en ese puesto que, valga la redundancia, era ya vecina de ese puesto y era amiga de la hija del comandante del puesto, el sargento Merchant, y estaba en ese día estaba allí cosiendo. Entonces le pilló ese hecho histórico lo pilló dentro del puesto y por eso relató lo que voy a decir ahora mismo, ¿no? Un saludo por aquí a doña Nieves, que es la que me lo contó. Bueno, pues decirles, el sargento, con los 4 guardias que tenía, un cabo y 3 números, como llamaban entonces, hoy decimos guardias, bien, ordenó a su propia mujer y a su hija y a esta mujer que había, es decir, a esta tía abuela mía, que cogiesen los fusiles y los pusiesen en las ventanas para que la fuerza de los artilleros que había afuera, en la placita que había afuera, no supieran si les iban a disparar o si no les iban a disparar, si les estaba apuntando a alguien o no. Simple y llanamente ordenó colocar en todas las ventanas un fusil. Obviamente, donde había un guardia, un fusil con un guardia, pero ya les digo, solo había 4 guardias más el sargento. Ahora ustedes podrán ver la foto y hacer la cuenta porque ahí está la aritmética, ¿vale? Entonces, cuando eso estuvo hecho, el sargento salió a la placita a dialogar con el oficial, con el teniente, el oficial artillero que había allí, que le dijo el artillero que abrirían fuego si en unos minutos no se rendían. Abrirían fuego con ese bus de artillería, con lo cual pues, le harían un buen destrozo a la fachada y si era con munición de... Bueno, podían haber matado a bastante gente, por no decir a todas. A lo que voy. Entonces este sargento no se achantó, era un hombre, digámoslo así, valiente, y le dijo al teniente que si tenía eso, que si se atrevía que lo hiciese, que le estaban apuntando esos fusiles y que mismamente él pues sacaría su revólver reglamentario y le dispararía, y si no, pues su propia mujer, y a lo que salió la mujer con un revólver en la mano apuntando. Entonces, pues bueno, el teniente, que no se esperaba eso, ya digo, esto es un testimonio directo de un familiar mío, ¿vale? Se quedó quieto y callado, no muy joven, decía, y no supo qué hacer, no supo reaccionar, y al revés fueron desarmados por los guardias. Y los guardias civiles salieron de su puesto, de esa casa cuartel de Miguel Turra, y desarmaron a esos artilleros y a ese oficial, a ese teniente artillero, y digámoslo así, les salió el tiro por la culata. Es decir, ellos habían sido enviados a hacer que se rindiese la Guardia Civil y fue la Guardia Civil la que hizo que ellos se rindiesen. Bueno, a ver, cada uno cumplió con su deber como pudo. Entonces, decirles también que ese guardia y ese cabo, creo que se llama Rafael Romero, el hombre bueno, si no me falla la memoria, y esa esposa de ese sargento fueron premiados con ascensos y con medalla militar, obviamente el sargento, con una medalla de valor, ¿vale? Con distintivo rojo, si no recuerdo mal, y bueno, y le dieron un traslado, en este caso al sargento Merchant a Cartagena. Vale, lo digo, si ustedes algunos son familiar o algo así, porque que lo sepan, o si tienen curiosidad. Entonces, ese fue, digamos, la nota más discordante en ese día 29 que ocurrió en Ciudad Real y comarca, porque todo salió mal. Para los pobres artilleros, los quintos me refiero sobre todo, y los oficiales que habían hecho, el coronel Paz, claro, el coronel jefe de ese regimiento de artillería de Ciudad Real, todo salió mal en ese día, y en esa madrugada fueron arrestados. Ellos ya habían vuelto por su propia voluntad, tanto el Miguel Turra, Ferran Caballero de Ciudad Real, ya habían vuelto a su cuartelamiento en cuanto esos aviones con esas octavillas que ahora veremos habían caído encima del cuartel y en la Plaza Mayor, según me relataron familiares que lo vieron. Aquí ven, este es el pasquín que ordenó el general Primo de Rivera, que lo firma, que ordenó lanzar con aviones del Ejército del Aire. Como les leo, dice: a la ciudad y guarnición de Ciudad Real, y el movimiento sedicioso y revolucionario preparado para la noche del 28 al 29 ha fracasado en toda España, menos en Ciudad Real, donde el regimiento de artillería que lo guarnece ha cometido la criminal locura, fíjense las palabras muy elegidas, criminal locura de lanzarse a la calle sin programa ni bandera alguna, sin otro objeto al parecer que el de perturbar el orden. Ya estaban perdidos cuando se lanzó a ellos a leer lo que pensarían, estamos perdidos seguro.
dice, el gobierno está seguro de que no son soldados de las clases de segunda categoría, se refiere a los artilleros grasos, sino algunos jefes y oficiales que, ciegos y despechados por cuestiones internas de cuerpo, hay que decirles que entonces el cuerpo de artillería estaba bastante enemistado con el cuerpo de infantería y otros, y el de ingenieros, por temas de ascensos y en fin, por la guerra contra Marruecos, pues la artillería era mínima en cuanto a presencia y ingenieros, caballería e infantería eran masivos y tenían más ascensos y más prebendas. A eso se refiere el general Primo de Rivera, ¿vale? Pues dice ahí, internas de cuerpo, dice, llevan a sus subordinados por soberbia a actos como este que solo pueden conducirlos al deshonor propio, al del país y a lágrimas y estragos. Quédense con esto de lágrimas y estragos porque fue bastante anticipatorio de lo que iba a suceder a Ciudad Real y a estos artilleros, sobre todo, vuelvo a repetir, a los quintos, lo que haya dicho soldados de segunda categoría, nunca mejor dicho, clases de segunda categoría. Bueno, pues dice, esta proclama es el leal aviso de que el gobierno envía a los sublevados para que inmediatamente que la reciban se repongan a sus deberes y prendan e incluso fusilen, fíjense palabras exactas, es decir, en un estado de excepción como es el que se declaró aquí, los soldados tienen el deber de, si los mandos y los oficiales se han sublevado, incluso a fusilarlos donde los encuentren. Es lo que dice, es la ley. Bueno, pues dice, a quienes han conducido a esta situación de traicionar a sus deberes. Bueno, y dice, tras los aparatos marchan en trenes y camiones numerosas fuerzas de Madrid, leales como toda España al rey y al gobierno que reprimen irán el movimiento con la mayor energía, y así fue. Nada más tiene que decir el gobierno, fíjense en el tono, cada cual que cumpla su deber con la firmeza que estamos dispuestos a cumplir el nuestro. Y así fue. Entonces ya les digo, fíjense ahí el sargento Merchán y los 4 guardias, un cabo y 3 números que tenía a sus órdenes, el puesto de Miguel Turra, lo tengo del edificio detrás de mí, ahí lo pueden ver, la esposa del sargento Merchán, y allí ven en la foto, arriba, en esa ventana, están los familiares que les digo, que son las hijas de esos mandos y una tía abuela mía, que fueron las que presenciaron eso. Bueno, pues ahí ven al sargento Merchán, que fue premiado con una medalla, un ascenso y un traslado a un destino pues, con más, supongo que sería más categoría, eso lo ignoro. Bueno, esta foto es del diario Estampa. El diario Estampa, esta no la he coloreado, digámoslo así, pues ya se imaginan ustedes cómo era el uniforme de los guardias, que era gris, ¿vale? Gris con las mangas rojas, y bueno, pues la casa manchega, todos aquí en La Mancha hemos visto alguna, entonces pues, bueno, también un poquito por respetar ese testimonio, pues tampoco he querido retocarla, ¿vale? No es, pues ya ven, este es un detalle, quizás en Miguel Turra lo conozcan, si no, pues ahora sí, si me están viendo, pues un saludo y ahí tienen también parte de su historia, ¿de acuerdo? ¿Qué pasó con los artilleros? En esa madrugada del día 30 de enero son ya arrestados, que es la palabra, arrestados, capturados, llámenle como quieran, por las fuerzas que llegan de infantería del regimiento Guarras, y esa misma tarde del día 30 son llevados en tren a los oficiales, a la fortaleza que hay en Pamplona, que la conocen, una fortaleza del siglo XVIII. Bueno, pues allí había un cuartel y una prisión militar, pues allí son llevados a espera de juicio y a espera del destino que se les va a dar, porque les aviso, la sublevación tiene tenía pena de muerte y si no de cadena perpetua, nada más y nada menos. Entonces, bueno, los oficiales, el coronel, los 2 comandantes de ese regimiento, 4 capitanes y 2 tenientes, es decir, prácticamente el 80% de los oficiales de ese regimiento son llevados y son puestos a disposición de la jurisdicción militar para ser juzgados. Bueno, ¿qué ocurre? Pues ya les digo, ese día 30 son llevados a Jaca y a finales de ese año 29 son juzgados aquí en Ciudad Real, son traídos aquí a Ciudad Real. Toda la propaganda del gobierno, todos los periódicos, hasta Diario de Barcelona ha llegado a ver con esas noticias y fotos, o sea, son traídos aquí al extinto, ya no existe, convento de los padres de la adoración de María, a la calle Corazón de María, ¿vale? Llevados ahí, ahora hay un centro de mayores, bueno, pues ahí son recluidos
y ellos desde el primer momento pues reciben curiosamente todo el calor y todo el apoyo que no habían recibido la población de Ciudad Real el día 29, lo reciben en ese otoño del año 30, cuando están presos ahí los oficiales. Esto contado por ellos y contado por entrevistas que yo hice con personas mayores que habían vivido eso. Efectivamente, se llegó a ver tal adhesión que todas o bastantes de las señoras de lo que era aquí la burguesía y la nobleza, incluida la condesa de la Cañada, nada más y nada menos, pues se presentaron en varios días allá a llevarles ese apoyo en persona a esa prisión improvisada en la calle Corazón de María o calle Libertad, porque tenía entrada por los dos sitios, más bien vamos a decir calle Libertad. Y bueno, se hizo el juicio mediático, créanme, en la Diputación Provincial de Ciudad Real, con cámaras, obviamente cámaras de fotos, pero vamos, con toda la prensa, y ya digo, hasta internacional vinieron, porque se quería hacer un escarmiento. De hecho, la tropa, los soldados, fueron llevados a una especie como de jornadas, hoy diríamos de psicología, para decirles lo que era el deber, el cumplimiento del deber, y decirles que lógicamente estaba mal, es un delito, es el mayor delito que hay, sublevarse, en el Código Penal Militar, ¿vale? En las Reales Ordenanzas, lo peor que hay es sublevarse. Entonces, la tropa no había sido en principio llevada a prisión, se les consideró, como viene ese pasquín, como subordinado, es decir, recuerden el deber de obediencia, hasta la convención, si no me equivoco, la segunda convención de Ginebra del año 79, en 1979, no se quitó el deber de obediencia a los militares, entonces sí tenían deber de obediencia o pena de muerte. Entonces, por eso se consideró que no tenían libertad para elegir esa tropa. Esos artilleros sí elegían seguir a sus oficiales o elegían no seguirlos. Ambas las dos opciones eran malas. Entonces, ya lo digo, hubo un juicio en la Diputación Provincial y salió el Consejo de Guerra. Los juicios militares se llaman Consejos de Guerra. Bueno, pues el Consejo de Guerra decidió condenar a muerte al coronel, a dos capitanes, Zamarro, sobre todo el capitán Alejandro Zamarro, que había sido uno de los más ideólogos, y penas accesorias, como dicen, de cadena perpetua en penales en Ceuta y Melilla, que ojo el penal que hay, el del Narigado en Melilla, un castillo en un roquedal, ¿vale? Pues, en un acantilado, allí querían mandarlos, y allí estuvieron hasta el año 31. Bueno, decirles que por opinión pública y por presión de algunos generales, no se cumplieron esas penas de muerte, se cambiaron, se conmutaron, que es la palabra exacta, por penas de prisión de por vida, es decir, de cadena perpetua, ya lo digo, en fuertes militares, en castillos, que no son moco de pavo, no son las prisiones que tenemos ahora, ¿vale? Y bueno, eso fue lo que se hizo, así decirlo. Se fueron indultados por el general Berenguer en el año 1931, en el pequeño directorio de transición que hubo antes de las elecciones municipales del año 31. Bueno, tras la dimisión de este directorio en el año 30, del directorio del general Primo de Rivera, pues el general Berenguer, que le sucedió, y el almirante Aznar, que sucedieron, pues decidieron, vamos a llamarlo así, levantar el castigo, es decir, se anularon esas penas y quedaron en libertad, ¿vale? Entonces, mientras tanto, ¿qué había pasado en Ciudad Real? Pues como desagravio, y aquí es una de las cosas que nos llegan a nuestros días por hablar de algo positivo, el nuevo gobernador militar que llegó fue desagraviado, permitiéndole inaugurar ese mismo año 29 la calle María Cristina, de lo cual queda la placa con cerámica de Talavera que queda ahí en la Casa del Arco, es de ahí. Una de las pocas cosas que sacó Ciudad Real. ¿Qué le pasó al regimiento de artillería ligero número 1 con base en Ciudad Real? Pues que fue desmantelado, es decir, dejó de existir. Su bandera, como castigo, siguiendo las Reales Ordenanzas, fue arrestada, es decir, se le puso un crespón negro por traidor, así, por una bandera de, vamos a llamarlo así, de traidores, de personas que habían traicionado su lealtad a la patria, y fue llevada, arrestada, a una sala de banderas, y de ahí pasó con los años al Museo del Ejército, el Gran Casón del Retiro, que yo lo llegué a ver, hasta que en el año 1983 se produjo un acto de desagravio hacia lo que fue el sucesor del regimiento de artillería ligera número 1, que fue el Rail 61, que fue quizás el regimiento de artillería de campaña que ustedes quizás conocieron aquí en Ciudad Real, en el mismo cuartel de la Misericordia. Bueno, ese regimiento no tenía bandera con el que jurar, juraban con un pendón, y pues
hay fotos de ello, y mi propio padre juró bandera ahí. Entonces, pues no había bandera de regimiento, porque estaba arrestada. Siempre les contaban eso, los quintos, los soldados o los voluntarios que servían en ese regimiento, el RAI 61, que fue el sucesor del regimiento de artillería ligera número 1, pues escuchaban de sus oficiales que yo no. Pues ya le digo, en mayo, si no recuerdo mal, de 1983, se produjo un acto de desagravio por lo cual el ejército español devolvió, o le entregó, más bien dicho, entregó una bandera al RAI, acto en el cual yo estuve en la Plaza Mayor con desfile y salió en la televisión, y ya digo, pues un acto multitudinario que salió en portada en el Lanza, el único periódico que había en el año 83 en Ciudad Real, y bueno, ahí podemos decir que se cerró de manera agridulce la historia del ejército español, de la artillería española en Ciudad Real. Es decir, los quintos, ya les digo, habían sido liberados, se habían producido en su día, en el año 29, por ejemplo, en la Semana Santa del 29, pues actos de adhesión de esos quintos, de esos soldados que eran civiles, habían dejado de servir a la patria porque su regimiento ya no existía. Entonces estaban allí y se conoce el acto de que estando la procesión en Semana Santa de la Virgen de los Dolores, la de la Catedral, la Dolorosa, pues ante el general Orgaz, que era el ministro de Defensa, el ministro de la Guerra, estaba en el propio casino, en la terraza del casino, con el alcalde, el gobernador civil, el gobernador militar, estaba viendo la procesión. Pues entre el público, uno de los quintos cantó una saeta donde pedía la liberación de los oficiales, porque habían sido unos patriotas. Le pedía a la Virgen de los Dolores, que entonces la gente aplaudió durante bastante tiempo, y eso, digámoslo así, sentó un precedente de que no se podía ser demasiado duro con esos artilleros que estaban presos, ¿vale? Entonces ya les digo, les he contado una pequeña historia, una historia que fue real, quizás no se la haya contado como merezca. Desde aquí, pues mi recuerdo a esos hombres que se vieron unos por obligación, en ese brete de seguir a sus oficiales, y los demás, pues como dice el propio Pasquín, quizás estuvieron obligados o quizás estuvieron equivocados. Eso, el tiempo y sus consideraciones serán los que lo juzguen. Buenas tardes y muchísimas gracias.